Hola, muy buenas tardes queridos chavalites. Es para mí un agrado ponerme en contacto con ustedes a través de este medio. Esta es una clase grabada que usted podrá ver tantas veces como quiera para que le quede claro los contenidos en los que pretendemos abordar hoy día para ir avanzando en nuestra asignatura. El objetivo de hoy será analizar y evaluar los textos de los medios de comunicación considerando 1. Las estrategias de persuasión. 2. Los efectos causados por los recursos no lingüísticos presentes en un texto. ¿Qué recursos pueden ser esos? Por ejemplo, el diseño de ese texto o las imágenes que aparecen en ese texto. Y también, por último, nos dedicaremos a mirar la veracidad y consistencia de la información de los medios de comunicación. Antes de avanzar, quizás será bueno recordar lo que vimos en la clase anterior porque quizá usted no pudo asistir a nuestro encuentro Meet. Y si asistió, será buena forma también de reforzar lo que allí aprendimos y lo que hablamos, ¿cierto? Lo primero que vamos a decir es qué son estos medios de comunicación masiva, ¿cierto? De masas, muchas masas, mucha gente. Entonces vamos a hablar de cuáles son estas formas de comunicación masiva. El primero de ellos que hemos mencionado aquí son los libros. Cuando no existía tanta tecnología, los libros eran una importante forma de comunicación. Ya se lo dirán los profes de historia, como muchas de las revoluciones se plantearon a propósito de libros que llegaban de un país a otro. La prensa escrita. Hoy en día la gente todavía lee mucho. Los periódicos van desapareciendo por motivos del uso del papel. Quizás en el futuro ya no los tengamos. Pero por mucho tiempo la prensa escrita ha sido la vía de comunicación relevante para todos, para saber cómo iba. Por ejemplo, durante las guerras mundiales la gente esperaba leer el periódico todos los días para saber cuál era el avance de las tropas y qué países se iban ganando o perdiendo. Y el día de hoy todavía la prensa tiene un papel importante en la información a la población. La radiodifusión. La gente a través de la radio se informa, también se entretiene y acompaña, pero es una forma de llegar a muchos, sobre todo a lugares muy apartados. Recordemos que nuestra geografía es muy loca, por lo tanto hay muchos lugares donde no llega ni el periódico y la señal de internet y a lo mejor la televisión no, pero sí la radio. Y la televisión también es una forma en que habitualmente la gente se informa a través de ella. El cine también en el pasado ha sido una vía de información. Hoy más es quizás una expresión de arte y de entretenimiento. Pero en su momento también el cine cumplió ese papel de comunicación masiva. Y quizá comunicar un sentimiento también es una forma de comunicar, por lo tanto también lo incluimos aquí dentro de nuestro análisis. Por último, Internet y a través de sus redes sociales y toda la información que nos llega, incluso a través de los emails, está llegando a través de Internet y eso también es información. ¿Y por qué no mencionar en un apartado a la multimedia? Porque también a través de los audiovisuales y otro tipo de soportes estamos tremendamente informados y bombardeados de información. ¿Por qué será interesante de analizar o importante de analizar estos medios de comunicación? Porque no solamente nos informan, sino que también los medios de comunicación pueden influenciar las opiniones de quienes los ven o de quienes los leen. Vamos a analizar un poco estas imágenes. Aquí, por ejemplo, vemos un puño que tiene el poder y que está aquí sujetando a estas televisiones que son la cabeza de las personas, porque de alguna forma tiene el poder porque es la que entrega la información a través de estos medios de comunicación y en este caso la televisión. Acá en esta otra imagen vemos a esta imagen de esta mano que manipula como títeres a las personas a través del periódico, ¿cierto? Por lo tanto vemos también el poder aquí de los medios de comunicación. Aquí vemos a este pobre hombre bombardeado de toda esta información que le llega a través del periódico, la radio, la televisión, y esto será una carta, ¿cierto? La señora aquí se informa también y recibe y se mantiene conectada con lo que sucede a través del computador. Y esta imagen es tremendamente relevante. Ven cómo este niño pequeño, es una caricatura obviamente, está sujetando su biberón y le tapa la boca a su juguete, a su osito regalón. Bueno, pues está imitando una conducta aprendida a través de la televisión. Por lo tanto, lo que nos llega a través de todos estos soportes puede ser relevante en la medida que modifica mis acciones y también mi conducta. Y por eso también es relevante mirar qué es lo que se está entregando, sobre todo a las generaciones más jóvenes, porque tienden a copiar estos modelos de conducta. ¿Mm?
Quizás usted no lo recuerde, pero a principios del año pasado alcanzamos a ver algo sobre los tipos de textos periodísticos, ¿cierto? Y si usted no lo recuerda, se lo recuerdo yo ahora, de que los textos periodísticos se dividían en dos, en los informativos y los de opinión. En los informativos, como su nombre lo dice, me entregan información. Esa información es contingente, como dice aquí, que significa que está sucediendo, es objetiva, es decir, no tiene valoraciones ni opinión, sino que son hechos, es lo que sucedió. En cambio, los otros textos son de opinión, es decir, alguien opina, da su forma de pensar, lo que enjuicia, lo que él cree que es correcto o no. Hay valoraciones aquí. Bueno, con respecto a los textos informativos, estos que son objetivos, está la noticia, la crónica, el reportaje, la entrevista y la reseña. La noticia ya nos dedicaremos en extenso a ella en la diapositiva siguiente, pero es más o menos una información breve, es concisa, es objetiva y sucede algo que está pasando, es veraz, se da de forma clara. La crónica, en cambio, se da en primera persona. Alguien cuenta lo que le ha sucedido, pero lo cuenta en primera persona. Yo me levanté temprano, fui a La Vega, descargué 3 camiones, no sé. Está contando lo que le ha sucedido. Esa es la característica de la crónica. El reportaje, en cambio, es más extenso. Eh, Captura la atención de las personas, los entrevista a otras personas, da testimonios de otros y también la opinión propia. No la opinión, sino que como el relato propio. Por lo tanto, el reportaje es más extenso, aborda más fuentes. Y la entrevista, en cambio, es cuando uno le hace preguntas a otra persona, una persona de interés, y luego la edita y la muestra. Y la reseña es cuando yo cuento de forma objetiva de qué se trata, por ejemplo, un libro o una obra de teatro, o cuento a lo mejor de qué se trata una exposición, pero doy datos, no hago la valoración, simplemente cuento de qué se trata, en datos objetivos. En relación a los textos periodísticos, pero de opinión, como su nombre lo dice, alguien está opinando, ¿cierto? El primero de ellos y uno de los más importantes son las editoriales. Editorial significa que el editor, que es como el jefe de los periodistas, opina sobre un hecho determinado, generalmente un hecho de contingencia. Los periódicos incluso tienen como una sección que se llama editorial, donde el periódico, en manos del director, opina sobre un texto. Las editoriales, como son opiniones, pueden variar de un periódico a otro o de un canal a otro. Ya sabrá usted que no es lo mismo informarse de un canal, informarse en otro, ¿cierto? Y así a lo mejor en un canal pueden decir que una cosa es buena y en otro otra mala, porque su corte editorial es distinta. Tomando en consideración, por ejemplo, la estatua de Baquedano. Algún periódico, por ejemplo, en su editorial puede sentir de que es un acto justicia, de que debió haberse sacado, que significaba una figura que era de controversia y que llamaba al conflicto porque representaba cosas no muy buenas para el país. Y a lo mejor la editorial de otro periódico va a considerar que esa estatua debería haberse conservado porque era valorada por un sector del país y que había rendido homenaje y que debió haber quedado ahí, qué sé yo. Por lo tanto, los periódicos, cuando dan su opinión en estas editoriales, pueden no coincidir, porque como les digo, los periódicos también tienen opiniones y obedecen a intereses distintos. Por lo tanto, ojo con esto, si los estamos mostrando es para que cuando usted se informe no se quede con una versión, siempre hay más de una versión sobre los hechos. En la columna de opinión, como lo dice, alguien experto sobre algo puede hablar. Por ejemplo, la gente que habla mucho de fútbol tendrá una columna de opinión de cómo le va bien al partido que subió, que bajó a primera o a segunda. La crítica cultural es alguien muy entendido en este tema que hace una crítica, por ejemplo, da su opinión sobre una obra de teatro, sobre un libro o una película o un cantante o la exposición de obras de arte. Es decir, alguien entendido en el mundo de la cultura da su opinión sobre ello. Y las cartas al director. Esto quizás es algo de lo más importante, porque las cartas al director también es una opinión, pero de alguien como usted, como yo, como cualquiera de nuestro entorno, un ciudadano de pie cualquiera que quiere opinar sobre algo y no haya dónde opinar. Y lo que hace es mandar una carta al director. ¿A qué director? ¿El del colegio? No, el director del periódico y publica y le pide que publique su petición. En la carta al director generalmente se ocupa para
solicitar algo. Por ejemplo, si yo quisiera solicitar al alcalde de mi comuna que iluminara, por ejemplo, un espacio público aquí, carta al director. Si quiero reclamar porque a lo mejor no pasa nunca el basurero, carta al director. Si quiero hacer mi apoyo, por ejemplo, a una figura que está siendo criticada, carta al director. Si quisiera pedir, por ejemplo, que los niños no tuvieran que ir presenciales a clase, carta al director. Es decir, cualquier ciudadano puede pedir ser publicado en un periódico bajo el inciso de cartas al director. Como les he dicho, dan opinión. Conclusión, tipos de textos periodísticos, hay informativos, todos estos que vimos aquí, y están los de opinión, estos que hemos visto acá. Luego, vamos a dedicarnos, como habíamos visto antes, a la noticia. La noticia, como les dije, debe ser veraz, dice veracidad aquí, es decir, debe ser real. Yo no puedo contar una noticia de algo que no sucedió, ¿cierto? Eso no sería ético. Y los periodistas están mandatados en ejercicio de su profesión a decir la verdad, a narrarlo con objetividad, es decir, no su punto de vista, sino que a contar efectivamente lo que ha sucedido y que sea de interés humano. Muchas de las cosas que suceden en otros lugares o latitudes del mundo, como por ejemplo esta tragedia humanitaria que sucede cada vez que los ciudadanos africanos tratan de pasar a Europa y mueren muchas personas cuando se sobran algunas de las embarcaciones y mueren 500 personas, eso es una noticia allá, en África y en Europa, pero no para nosotros. Y tengo constatación de ello que aquí no aparecen esas noticias que remesen a otros lugares del mundo, pero que aquí no significan ser noticias, porque como no tenemos esta cercanía geográfica, no es una noticia para nosotros, por desgracia. Claridad, es decir, una noticia debe ser clara, debe ser fácil leerla. Brevedad, una noticia muy larga ya deja de ser noticia, pasa a ser un reportaje, ¿no es así? Y también una noticia debe responder a las 4 preguntas fundamentales. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Cierto? Vamos a ver otro aspecto fundamental que también vimos en la clase en el MIT, que es la estructura de la noticia. La noticia tiene una estructura, ¿cierto? Y debe de tener todos estos componentes. Tiene nombres difíciles, pero no es difícil de entender. Vamos a ver qué es. Lo primero que yo le aconsejo es que usted ubique el titular, porque es lo más fácil y lo más obvio de encontrar. Dice, descubren ciudad más antigua de Europa. Ese es el titular y lo sabemos porque está en una letra de mayor grado, ¿cierto? Está más grande, ¿cierto? La tipografía es mayor, por lo tanto me es fácil encontrar el titular. Y lo han elegido para captar mi atención. Descubren la ciudad más antigua de Europa. Y sobre el titular hay una frase más pequeñita, pero que es más general, que me habla de qué será eso. Esto es un hallazgo histórico, eso es lo que es. Y eso se llama epígrafe o antetítulo. Antetítulo, va antes del título. Y luego, abajo del título, dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides. Entonces, esta es una información más específica, ¿cierto? Relacionada obviamente con el título, pero más específica. Esto se llama bajada de título o subtítulo. Se dan cuenta que este dice antetítulo, va antes del título, y este subtítulo va debajo del título. Luego viene el lead o entradilla, que es el primer párrafo. El lead o entradilla contiene todas las preguntas que queríamos saber. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Cierto? Entonces, si un periodista es un muy buen periodista, ya en el primer párrafo nos va a contar todo lo que pasó en la historia. ¿A qué le pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó? ¿Cierto? Entonces, muchas de las noticias, usted leyendo este primer párrafo se va a enterar de todo. Y luego en el cuerpo de la noticia simplemente nos va a entregar detalles de lo que pasó en esa noticia. Entonces aquí tenemos la estructura. Como ven, entonces analizamos en la clase del MIT, que eran los medios de comunicación, porque era importante de analizar, porque influenciaban a las personas, que habían dentro de los textos periodísticos 2 grandes columnas, unas que eran informativas y otras de opinión. Luego hemos visto las características de una noticia y por último la estructura de la noticia. Y en el ticket de salida de esa clase, la del encuentro MIT, estaba, por ejemplo, reconocer estos tipos de textos periodísticos, ver un poco las partes de la noticia que hemos acabado de ver, la similitud o diferencia entre las formas en que distintas fuentes abordan el mismo hecho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la estatua de Baquedano? Y reconocer la intencionalidad dentro de esos textos. Y también se les va a pedir, quizá esa es la habilidad mayor y lo más
difícil, pero que es importante que usted realice, es redactar una breve noticia según lo que le hemos pedido, lo que hemos visto en la clase. Ahora, en esta clase recién empezamos como con el objetivo de que vamos a ver en esta clase. Y en esta clase vamos a analizar y evaluar los medios de comunicación masiva, considerando las estrategias de persuasión que utilizan algunos medios, la veracidad y consistencia de esa información y los efectos causados por efectos no lingüísticos presentes en un texto, como por ejemplo el diseño de ese texto o las imágenes de ese texto. Vamos a ver. Estrategias de persuasión. Para empezar vamos a ver qué significa esa palabra, persuasión. Persuasión entonces es la capacidad de convencer a alguien de un punto de vista. Ven aquí, por ejemplo, esta mujer que está llenando la cabecita de las personas, las está llenando de ideas. ¿Cierto? Es una metáfora de cómo se está persuadiendo a las personas. Conseguir con razones o argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Entonces, si nosotros sabemos que a través de estos medios de comunicación están tratando de persuadirnos, será entonces momento de poner atención de que están tratando de persuadirnos y de mirar con un poco de distancia y decir, a ver, qué tipo de texto es y vamos a ver un poco debajo del agua, a ver qué es lo que quiere este texto de mí. Persuasión deriva del latín persuadere, que significa convencer o aconsejar. Vamos entonces, ahora que sabemos que los textos a veces pretenden persuadirnos, ¿cuáles serán esas formas de persuadirnos que... Una de las formas de persuasión que tienen los textos periodísticos serán esta persuadir de forma emocional, cuando se apela a las emociones, a las aspiraciones, a la ideología, a los valores o a los deseos. Mira, dice, ¿reconoces a qué sentimiento se apela en las siguientes imágenes? Hemos puesto imágenes aquí, pero podríamos haber puesto textos. Pero estos textos, estas imágenes también están haciendo lo mismo. Están apelando a sentimientos. Ven que aquí hay puras mujeres abrazadas y todas con brazos de lucha. Por lo tanto, está tratando de apelar a este sentimiento como de sororidad entre las mujeres, de lucha, ¿cierto? Entonces aquí apela a un sentimiento, uno ve la imagen y ya tiene este sentimiento de querer, de fraternidad, de querer colaborar y ser una con todas las mujeres del mundo. Vemos aquí a un hombre como rezando, suplicando, dolido, ¿cierto? Algo le pasa, está sufriendo. Por lo tanto, la imagen a mí me produce también una emoción. Eso es bueno reconocer que cuando veo un texto y el texto está acompañado de una imagen, la imagen me produce una emoción que refuerza a lo mejor lo que quiere decir el texto, porque el texto también apela a mis emociones. Aquí vemos a una mamá abrazando a una hija o a una hermana, no sabemos, pensaba yo que era una niña, pero ahora que la veo miro mejor, parece que es una mujer también, pero hay un sentimiento de felicidad, de fraternidad. Vemos aquí unas manos viejitas tomadas por otra mano más joven. Por lo tanto, aquí también hay un amor a lo mejor, hay colaboración, eh, hay un sentimiento como que llama a la fraternidad. No sé, hay sentimientos poderosos que nos llegan a través de estas imágenes. Por lo tanto, es bueno que yo entonces recuerde que dentro de las estrategias de persuasión, los textos y las imágenes a veces ocupan esta estrategia que es la persuasión emocional. Otra estrategia que ocupan es el uso del humor. Es una importante estrategia de persuasión. Los textos con tintes de humor o imágenes humorísticas captan la atención del receptor y esto genera bienestar y es aceptado el texto y la imagen con mayor facilidad. Eso logra un convencimiento y una adherencia a la idea que se presenta en el texto o en la imagen. Ya vemos a esta niña que es propia de los memes, ¿cierto? Que ya con verla nos causa este sentimiento de alegría y nos da risa, ¿cierto? Esta imagen ocupada en publicidad, por ejemplo, si se dan cuenta, ustedes, esta es una manilla propia del metro y la gente no quería usarla y sufría a veces accidentes en algunos países y le pusieron una imagen de un reloj muy caro y toda la gente quería ir con el reloj ahí. Se apela un poco así al humor para que la gente a convencerla de una idea. Aquí estamos hablando del cableado nacional, ¿cierto? Que ya no debería de ser por el aire, debería ir subterráneo, pero se le pone esta pancarta aquí para captar el humor de algo, para que alguien ponga atención de este cableado. Pero la estrategia usada para poner atención a esta circunstancia
es el humor. ¿Qué emociones te causan estas imágenes? Sin duda es un sentimiento de bienestar, de humor, porque el humor requiere de gente inteligente, creativa, perspicaz. Entonces, de verdad, eso apela a capturar nuestra atención. Aquí vemos a un pobre huevito que está sufriendo porque aquí está este batidor que pronto lo va a convertir en merengue. Entonces se apela al humor para convencer o captar la atención de las personas. Otra estrategia es el uso de estereotipos. Quizás tengo que decir con felicidad que estos son estereotipos antiguos y que estamos derribando este tipo de estereotipos, pero es bueno reconocerlos porque sobre todo en textos antiguos y de otras décadas se aludían a ellos. Aquí vemos, por ejemplo, a dos mujeres de raza negra, ¿cierto?, afrodescendientes y que están vestidas de sirvienta. Eso era un estereotipo porque decía que personas de tal condición tenían que desempeñar tales trabajos. Hoy en día sabemos que todas las personas tienen derecho a tener cualquier tipo de trabajo independiente del color, las creencias y todo lo que venga adicional, ¿cierto? Pero este era un estereotipo antiguo que afortunadamente vamos derribando. ¿Ven este hombre aquí que está de pie, esta señorita que escribe? Podríamos decir, no tengo certeza, pero que aquí hay un jefe y una secretaria, ¿cierto? Este era el esquema más común porque es un uso de un estereotipo, porque la sociedad a veces nos negaba estos campos de poder y solamente las mujeres éramos ayudantes de las figuras masculinas. Pero esto también es un estereotipo porque hoy en día son muchas las mujeres que están ejerciendo ese liderazgo y que estamos luchando para que eso se dé cada vez más. De la misma forma, aquí está esta mujer limpiando y feliz de limpiar el sartén y el caballero ahí limpiando el auto. Es decir, aquí hay roles de género y cada género está para desempeñar un rol. Aquí sí que hay un estereotipo muy feo también, ¿cierto? Las mujeres no estamos para limpiar sartenes y podemos desempeñarnos en todos los campos laborales, ¿cierto? Y también los hombres, muchos de ellos tampoco saben ni cómo limpiar y menos cómo arreglar un auto. Así que tampoco tendrían que hacerlo. Quizás también lo harían mejor limpiando el sartén. Y aquí tenemos un estereotipo con respecto a la juventud. ¿Será que todos los jóvenes beben en las calles y fuman? No, ¿cierto? Muchos de ustedes ni beben en las calles ni fuman y algunos no lo hacen en las calles. Pero bueno, esto también es un estereotipo, de tachar a la juventud o un rango etario de una característica en especial. Las señoras mayores en la casa, los hombres mayores en la casa y la juventud en la calle haciendo y experimentando cualquier tipo de cosa. Eso también es un estereotipo, porque todas las personas somos distintas y no todas obedecen a estas generalizaciones odiosas que hace la sociedad. Pero es bueno reconocer que a veces los textos están basados en este uso de estereotipos. A ver, veamos cómo que se refieren los recursos paralingüísticos. Por ejemplo, ¿qué será esto de paralingüístico? O sea, que tienen que ver con la forma de comunicarse, pero que no son efectivamente el texto, sino que son recursos que van acotados a él. Por ejemplo, la adecuación del léxico. Ya sabemos que hay un lenguaje formal, ¿cierto?, que va adecuado y apegado a la norma. Pero cuando yo digo bacán, cachai, po y esta otra expresión, estoy adecuando el léxico a un rango o a una situación más cotidiana. Y eso lo hago para acercarme al que lee el texto. Y este es un recurso que utilizan algunos para entonces acercar el contenido de lo que quieren decir a la persona que lo va a leer para tener mayor adherencia. Uso del color. Se dan cuenta que aquí tengo algunas palabras que están en rojo. Tomé una portada de otro país para no causar ningún problema en las visiones nacionales de la contingencia. El uso del color. Ven que, por ejemplo, la palabra se lee, pero desde lejos hay una tremenda tipografía que dice crisis. Y luego dice 3 ministros del Interior en 20 días se castigo de Aliaga por desbocado. Es decir, se está tratando de aludir a una situación específica de este país, pero se está usando el color para destacar cada una. Es decir, yo no sé de qué trata, de qué trata muy bien la información entregada por este medio, pero ya leo crisis y me informo. Y digo, esto debe ser muy grave, ¿no es cierto? Y luego está la tipografía. Ven que hay distintas tipografías. Esta es permeable porque se puede casi transparentar, puedo mirar para el otro lado. Impermeable, y se nota un poco más fuerte, ¿cierto? Áspero, y se ven también que los bordes no son continuos. Y suave, donde hay un borde redondeado. Rugoso, liso, sintético y natural. Es decir, que las formas, las tipografías también comunican. Y es un recurso paralingüístico que también ayuda al texto
u a las imágenes que acompaña de repente a causar un efecto en quien lee o en quien ve estos textos periodísticos. Vamos a ver otro tipo de recurso. A ver, vamos a ver aquí una actividad. Vamos a ver si somos capaces de identificar lo que hemos visto antes. La actividad dice, lee la siguiente noticia e identifica los recursos persuasivos presentes en él. Vamos a ver si es cierto. Dice, el comercio se muere en el barrio Franklin. Y aquí tenemos a un caballero que está con su hijo y están haciendo algo que tiene que ver con carpintería. No lo vemos muy de muerte. Veamos que dice Juan Mesa, carpintero. Atiende su tienda de muebles hace más de 10 años. Siendo muy niño aprendió gracias a su abuelo a usar el martillo y a dar vida a la madera. Hoy su comercio está a punto de cerrar. Las bajas ventas no han dado tregua al carpintero. He tenido que despedir a mis ayudantes y ha sido muy triste pedirles que se fueran. Mientras pueda, traspasaré mis conocimientos a mis hijos y para que continúe la tradición familiar y el negocio, dice el carpintero. Don Juan no pierde el humor, por ello le puso de nombre Armando a su último hijo. Así, llamándose Armando Mesa, habría alguna oportunidad de que siguiera el oficio de la familia. Se dan cuenta entonces que este texto tiene varias de las cosas que hemos dicho. Para empezar, se dan cuenta que el comercio se muere, ya es una... están ocupando palabras a lo mejor para graficar una situación, pero exagerándola, ¿cierto? Y el color ya le da una gravedad que no tiene a lo mejor. El comercio se muere. Y uno ve y dice, esto debe ser una noticia muy grave. Luego dice que la noticia aquí es que el caballero que tiene esta carpintería por mucho tiempo está a punto de cerrar porque no tiene ventas y que tuvo que despedir gente. Esa es la noticia, pero también introduce esto. Siendo niño aprendió gracias a su abuelo a usar el martillo y a dar vida a la madera. Aquí hay una apelación a los sentimientos, ¿cierto? Entonces uno evoca al pobre niño que aprendió de su abuelo a este oficio de la carpintería. Luego dice que ha sido muy triste despedir a sus empleados. Y luego dice que va a traspasar su conocimiento. Y luego hay una cuota de humor cuando dice que no, que quiere, que le puso su último hijo a Armando Mesa. Porque si, si se llama Armando Mesa, tendría una posibilidad de que fuese una continuación de el oficio de la familia. ¿Ven? Entonces este texto igual tiene esta apelación a los sentimientos, igual en el titular y en los colores empleados también hay una estrategia de persuasión, de captar mi atención y a lo mejor de generar una emoción. Y vemos aquí la imagen también que efectivamente está el carpintero con su hijo. Veracidad y consistencia de la información, que este es el último punto que vamos a ver en esta clase. Veracidad, recuerden que significaba la verdad y consistencia de esta información. La veracidad se refiere a que los textos deberían de ser en rigor todos veraces, reales, pero no es así. Los textos, los canales formales, la televisión y los periódicos en rigor deberían informar con mayor veracidad, a pesar de que no siempre es así, pero ellos en su formación profesional están obligados o deberían estarlo a contrastar su información, a no publicar algo porque alguien lo dijo, sino que efectivamente a contrastar la información que se da y a entregar información fidedigna para el lector. Hemos tenido casos emblemáticos donde se han puesto carteles en algunas partes de la ciudad diciendo el mercurio miente, por ejemplo, que era uno de los periódicos que avalaba algún tipo de régimen o dictadura. Entonces, a través de esos actos se ha dicho que efectivamente esos periódicos o esos medios de comunicación no atendían a la verdad. Hoy creemos tener mayores estándares de veracidad, aún así existe una fuerte crítica de la población hacia los medios de comunicación, sobre todo en este periodo de crisis y de revuelta social que estamos viviendo, donde los medios de comunicación que atienden a intereses de los dueños de esos medios no están informando con la veracidad. Y quisiera hacer un énfasis especial que en las redes sociales es donde se presentan los mayores riesgos de obtener información que es poco adecuada, poco fidedigna, poco confiable. Por lo tanto, sobre todo en las redes sociales, usted está obligado a contrastar la información antes de creerla. Entonces, si usted se informa a través de las redes sociales, ponga mucha atención de quién le entrega esa información y si esa información está contrastada, avalada por alguna otra organización seria y no solamente es alguien, porque hay muchas personas que se dedican justamente a fabricar información
falsa, justamente con el objetivo de desinformar a la población, pero también de generar alguna conducta en específico en las personas. Entonces aquí les he puesto de ejemplo esto que ya habíamos visto en otra ocasión. Juan Gabriel está vivo. Se dijo, no en nuestro país, pero sí en México, que es el país de este cantante, que afectó mucho, que la gente llegó a creer que efectivamente el señor no estaba muerto y que iba a aparecer en cualquier minuto en televisión. Eso obviamente es una noticia falsa. El señor se murió y todo el mundo fue a su velorio, pero como no se resignan a perderlo, inventan estas historias de que el señor está vivo. Miren, en el 2016, a través de Facebook, hubo 800.000 impactos y likes para esta noticia. Trump ofrecerá billetes de avión gratis de ida a África y a México para quienes quieran abandonar Estados Unidos. Mucha gente lo creyó, causó un tremendo revuelo y mucha gente pensó que esta era una información creíble, veraz, pero finalmente fue una fake news, no era una noticia real. Por lo tanto, cada vez que usted vea una información por cualquiera de los medios, ponga un poco de distancia y dedíquese a analizar si hay credibilidad, si hay veracidad en los medios de comunicación que usted está utilizando para informarse. Y como ya hemos dicho, incluso en la televisión y en los periódicos de prensa escrita, que debería de haber mayor contrastación de los hechos, a veces también hay una intencionalidad por informar o desinformar. Por lo tanto, siempre tenga usted esa cuota de distancia de los medios de comunicación y no creer todo lo que encuentra por allí escrito, porque no porque esté escrito significa que sea cierto. ¿Qué hemos aprendido hoy, queridos chavalitos? Hemos aprendido a analizar y evaluar los medios de comunicación, es decir, a no tenerles tantas confianza y siempre considerar las estrategias de persuasión. A lo mejor este texto está apelando a mis sentimientos. A través del humor me quiere convencer de alguna idea. O está utilizando a lo mejor algún tipo de estereotipo para convencerme de algo. A lo mejor está utilizando este texto algún tipo de recurso no lingüístico presente. Mira el texto, mira las imágenes que ha elegido el texto para acompañarse, o la tipografía que ha ocupado, o los colores que ha ocupado. Todo eso comunica, todo comunica. Y a lo que no hemos visto, pero ya que nos estamos despidiendo, incluso cuando vemos la televisión, a veces nos muestran imágenes de una revuelta social que a lo mejor con una música X puede sonar un movimiento alegre, pero si le pongo una música de misterio, resulta que me da angustia mirarlo. Por lo tanto, eso también es un recurso que altera las emociones de quien está observando. Ojo con ese tipo de recursos. Y también hemos visto, por último, la veracidad y consistencia de la información. No crea entonces toda la información que recibe, contraste la información, sepa que hay algunos periódicos que informan de una forma y otros de otra. Por lo tanto, ninguna de las dos es completamente de verdad. Usted dedíquese a mirar más de una versión sobre lo mismo, ¿cierto? Hay que tenerle una distancia, y ahora que sabemos que los medios de comunicación no siempre informan la verdad, vamos a tener más, nos vamos a dedicar con mayor tiempo a mirar cada una de las intencionalidades que tendrá este medio de comunicación para contarme una u otra versión sobre un conflicto que sucede en mi Chile. Y ahora que estamos viviendo este periodo de tanto conflicto, con mayor razón se le pide que usted sea más astuto al momento de elegir el modo en que se informa y no a creer todo lo que se le dice. Y por último, recuerde llenar su ticket de salida, donde vamos a recordar un par de cositas que hemos visto en esta clase y que esperamos volver a encontrarnos en la próxima clase Meet. Un saludo, queridos chavalitos. Ha sido un honor encontrarme con ustedes. Ojalá podamos tener pronto clases presenciales, pero mientras no sea posible por las condiciones sanitarias, este será nuestro medio. De cualquier forma, sepan que en cualquier minuto puede whatsappearme si tiene alguna duda o quiere saber de algo con respecto a la asignatura. Un besito, que estén bien. Hasta luego, mis queridos chavalites.